Sí, es verdad que muchas veces el diablo, los demonios, ocupan los cuerpos. Hay enfermedades que vienen a través de espíritus, pero no es en todos los casos. Entonces muchas veces nosotros adjudicamos a Satanás la enfermedad de una persona y no es así. La razón por la cual las personas se enferman es por la caída del ser humano. Cuando el ser humano cae en pecado, nacen las enfermedades, se corrompe el cuerpo. Por eso es que hay una historia en la Biblia donde se le dice a Jesús, bueno, este hombre que es ciego, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Y Jesús le dijo, las enfermedades son para glorificar a nuestro Dios. Porque cuando hay una persona enferma y recibe la sanidad, ¿a quién se le da la gloria, hermanos? A Dios. Entonces, no debemos adjudicar que cuando una persona está enferma es que son espíritus. No es en todos los casos. Muchas veces Dios utiliza la enfermedad para que Dios sea glorificado. Entonces, esto es por la cual existe la doctrina de la depravación total. ¿Puedo hacer cosas buenas? Esa es la pregunta. Porque la depravación total nos habla acerca de que el ser humano es 100% corrupto. No hay nada bueno ni en ti ni en mí. Somos corruptos, somos injustos por naturaleza. Por eso es que la pregunta que les hago, hermanos, es: ¿puedo hacer cosas buenas? Claro que sí. Sin embargo, muchas veces las cosas buenas, detrás de las buenas acciones hay egoísmo, hay orgullo o incluso intereses propios. La doctrina de la depravación nos ayuda a entender que hay realmente dentro de nuestro corazón. ¿Por qué ofendemos? Estamos en esta campaña del perdón, de la ofensa. ¿Por qué ofendemos? ¿Por qué nos sentimos ofendidos? ¿Por qué no perdonamos? ¿Por qué nos cuesta perdonar? La razón es porque estamos dentro de este sistema caído del hombre y por esa razón nosotros no podemos perdonar. Por eso es que nosotros tendemos a que si alguien nos hace algo malo, nuestra reacción carnal es: lo mismo que me hizo la persona, lo mismo lo hago yo. Porque estamos dentro de la caída del hombre, porque somos depravados por naturaleza. Amada iglesia, aunque me vean a mí predicando, aunque me vean a mí exponiendo la palabra de Dios, todavía dentro de mi corazón hay depravidad. Todavía soy un hombre depravado. Pero ¿cuál es la diferencia entre un nacido de nuevo y un no nacido de nuevo? Que la persona que no nació de nuevo no le va a incomodar el pecado. Incluso la persona que está en depravación total no se da cuenta que está en pecado, y si él sabe que está en pecado no le importa seguir pecando. A comparación de los que ya hemos nacido de nuevo, nos incomoda el pecado. Todos los días estamos luchando y luchando y luchando por no caer en pecado y por buscar obedecer a Dios íntimamente y voluntariamente. Aquí hice una gráfica. Este es Adán, el primer hombre, debido a su desobediencia que trajo consigo, iglesia, muerte espiritual. Y no solamente estoy hablando de Adán, estoy hablando de ti y estoy hablando de mí. Nosotros estábamos, como dice Efesios capítulo 2:1, si por ahí me lo puedes proyectar, por favor, Efesios capítulo 2, del 1 al 2, habla acerca de la condición que cada uno de nosotros teníamos, porque ahorita ya somos regenerados, ya fuimos nacidos de nuevo, ¿cierto? Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Aquí está hablando de Satanás,
Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Qué quiere decir con esto, iglesia? Que los que no son nacidos de nuevo son hijos del diablo completamente, pero los que nacieron de nuevo son hijos del Dios Altísimo. ¿Qué pasa? Cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿un muerto puede oír, iglesia? ¿Un muerto puede hablar? Pero ¿qué creen? Un muerto tampoco sabe de su condición de pecado. Por eso es que hay muchos hermanos dentro de la iglesia, o no sé si ustedes han platicado con personas fuera de la iglesia, y ustedes le dicen, con el corazón le dicen: oye, ¿no te das cuenta que lo que tú estás haciendo está mal? ¿No te das cuenta que nos estás lastimando a todos? ¿No te das cuenta que lo que habla contamina la iglesia? ¿No te das cuenta que tus palabras lastiman a otros? No. Y empieza el orgullo, empieza el egoísmo. Todos están mal excepto yo. ¿Por qué creen que pasa esto, iglesia? Porque la persona todavía está muerta en sus delitos y pecados. Por eso es que hay jóvenes allá afuera, por eso es que hay matrimonios allá afuera o dentro de la iglesia, que por más que tú les exhortes a vivir una vida en santidad, te van a tomar a loco. ¿Por qué? Porque como están muertos en sus delitos y pecados, no se dan cuenta que están fallando, no se dan cuenta que están haciendo lo malo delante de Dios, porque están muertos. Pero dice en el primero: y Él os dio vida. Él os dio vida. Cuando el Espíritu Santo viene a nosotros a través de la predicación, ¿qué es lo que pasa? En algún momento a cada uno de nosotros se nos fue predicado el Evangelio. ¿Y cómo se predica el Evangelio? Como lo hicieron los apóstoles, como lo hizo Juan el Bautista: arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos ha llegado. ¿Cómo predicaba Pedro? ¿Cómo predicaba Pablo? Confrontaba el pecado, les hacía ver a las personas que estaban muertos espiritualmente hablando. Entonces, cuando Pedro, cuando Pablo, cuando los apóstoles, cuando los primeros cristianos predicaban, no predicaban: oye, acepta a Cristo en tu corazón, Él tiene muchas cosas hermosas para ti, va a restaurar tu matrimonio, te va a sanar de todas las enfermedades. No. Los apóstoles, los profetas no evangelizaban de esa manera. Los apóstoles, los profetas, los primeros cristianos confrontaban el pecado, porque tenían que demostrarle a la gente que estaban muertas espiritualmente hablando y que el pecado de desobediencia los apartaba de Dios. Ninguna persona va a ser convertida si tú le hablas de prosperidad. Ninguna persona va a ser convertida si tú le hablas de filosofía. Ninguna persona se va a convertir si le hablas incluso de tu propio testimonio. Porque el que trae vida es la palabra de Dios. Es la palabra, iglesia. La predicación y el Espíritu Santo hacen una armonía tan hermosa, tan preciosa. El Espíritu Santo no está divorciado de la palabra de Dios. Cuando una iglesia no se predica la palabra de Dios, lastimosamente muchos todavía van a seguir en muerte espiritual. A menos de que se predique la palabra de Dios en el púlpito, la gente va a resucitar, la gente va a tener vida a través del poder de la predicación y del Espíritu Santo. Es a través de eso. Por eso quiero que vayamos, por favor, a Jeremías 17. Jeremías 17,
del 1 al 18. Y vamos a comernos la palabra de Dios en esta noche. Vamos a desglosarla. Vamos a sentir el néctar de la palabra de Dios. Se titula así en nuestras Biblias: el pecado escrito en el corazón de Judá. Aquí está hablando el profeta Jeremías y dice: el pecado de Judá escrito está en cincel de hierro y con punta de diamante, esculpido está en la tabla de su corazón. Ahí está hablando que el pecado realmente que está enraizado en el corazón del ser humano. Dice: y en los cuerpos de sus altares. 2. Mientras sus hijos se acuerdan de sus altares y de sus imágenes de acera, idolatría, que están junto a los árboles frondosos y en los collados altos, sobre las montañas y sobre el campo, todos tus tesoros entregaré al pellaje por el pecado de tus lugares altos en todo tu territorio. Y perderás la heredad que yo te di, y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conociste, porque fuego habéis encendido en mi furor, que para siempre arderá. ¿Se dan cuenta lo que aquí está diciendo Jeremías, iglesia? Está viniendo una condenación a Judá por el pecado de idolatría, por el pecado de desobediencia. A muchos de nosotros, me incluyo, a mí no me gustaba que me hablaran de la santidad de Dios. ¿Cómo un Dios de amor va a matar a las personas por su pecado? ¿Cómo un Dios de amor va a matar a niños por el pecado de Israel? Ese es el Dios que es 3 veces santo, porque Dios no tolera el pecado, iglesia. Así como nuestro Dios es amor, así como nuestro Dios es gracia y misericordia, también es 3 veces santo. Él se aira por el pecado, y es lo que está diciendo aquí la palabra de Dios. 5. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto. La retama era un arbusto en el desierto, y la retama, bíblicamente hablando, habla acerca de la desolación. Esa rama que está sola en el desierto. ¿Cuántos de nosotros, cuando hemos pecado, cuántos de nosotros cuando estamos en desobediencia al Señor, nos sentimos solos? Sentimos que incluso Dios se ha apartado de nosotros. Sentimos que: Señor, siento que me has abandonado. Claro, porque Dios no habita donde hay pecado. Por eso es que voy a tocar un tema un poquito delicado. Pero si en tu casa hay griteríos, si en tu casa hay demasiado desorden, créeme que evidentemente no se va a sentir la presencia de Dios. Incluso la gente va a decir: yo la neta no quiero ir a tu casa. ¿Por qué? Porque se siente una atmósfera tan densa de tanto griterío que hay en la casa. Por eso dice: será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. 7. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas. Aquí está citando el Salmo 1, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Esa es la promesa de aquella persona que realmente tiene al Espíritu Santo en su corazón, de esa persona que realmente habita el Espíritu Santo en su corazón. Seremos como árbol plantados junto a corrientes de agua, y aunque venga la sequía, nosotros seguiremos confiando en Jehová.
Y aquí viene la cuestión del tema que estamos viendo, revelar lo que hay en el corazón. Vamos al versículo 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? 10. Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino y según el fruto de sus obras. Muchos de nosotros pensamos que hacemos cosas buenas, pero realmente, como bien lo dijimos acerca de la depravación total, podemos hacer cosas buenas, pero dentro de esas cosas buenas hay egoísmo dentro de nuestro corazón, hay orgullo o intereses propios. Eso es lo que realmente hay en tu corazón y lo que hay en mi corazón, iglesia. Pero ¿qué creen? Quizás aparentamos hacer cosas buenas. No es que yo tengo buenas intenciones, pero realmente Dios conoce tu intención. ¿A qué vienes a la iglesia? ¿Por qué te estás relacionando con tal persona? ¿Por qué estás queriendo ganar tu lugar? ¿Para glorificar el reino de Dios? ¿O por egoísmo, o por orgullo, o por intereses propios? 11. Como la perdiz que cubre lo que no puso, es el que injustamente amontona riquezas, en la mitad de sus días las dejará, y en su postremería será insensato. La perdiz era una ave que los judíos ponían como ejemplo. Era una ave que le gustaba recolectar los huevos de muchas aves, las empollaba, pero una vez que los polluelos brotaban, salían del cascarón, la perdiz se iba. Muchos de nosotros somos así, porque acumulamos riquezas, acumulamos cosas externas, temporales, terrenales, pero en el momento en el que llega nuestra hora, ¿qué nos vamos a llevar, iglesia? ¿Qué nos vamos a llevar? 12. Trono de gloria, excelso desde el principio, es el lugar de nuestro santuario. Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados. Ojo por aquellos que son cristianos un mes y se van de la iglesia un año. Todos los que te dejan serán avergonzados. Por eso es que hay muchas personas que les va tan mal fuera de los caminos de Dios, pero ¿por qué creen que no se dan cuenta que están mal? Porque están muertos en sus delitos y pecados. Gente que está fuera de la iglesia, oye, te invito a la iglesia, oye, vamos a la iglesia, hey, arrepiéntete de tus pecados. ¿Qué pecados yo puedo tener si yo no he matado a nadie? Todavía dicen, ¿no? Pero no se dan cuenta de su pecado, porque como dice Efesios 2, del 1 al 2, están muertos en sus delitos y pecados. No se dan cuenta que están pecando. En el 14 dice: sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. He aquí que ellos me dicen: ¿dónde está la palabra de Jehová? Que se cumpla ahora. Mas yo no he ido en pos de ti para incitarte a su castigo, ni de ser día de calamidad. Tú lo sabes. Lo que de mi boca ha salido fue en tu presencia. No me seas tú por espanto, pues mi refugio eres tú en el día malo. Avergüéncense los que me persiguen, y no me avergüence yo. Asómbrense ellos, y yo no me asombre. Trae sobre ellos día malo, y quebrántalos con doble quebrantamiento. Hasta ahí vamos a dejarlo. Jeremías estaba padeciendo persecución, porque Jeremías era un profeta. Los profetas en el Antiguo Testamento son aquellos que confrontaban mediante la palabra de Jehová. Profetizar en hebreo dice hablar de parte de Dios. Las Escrituras es la voz de Dios. Cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, estamos profetizando
es la verdadera profetización. Por eso es que Jeremías, cuando confrontaba al pueblo de Israel con el pecado, por el pecado que ellos hacían mediante la palabra de Jehová, muchos querían matarlo. Muchos le decían: lo que tú estás diciendo no es palabra de Dios, tú nada más nos estás metiendo miedo. Porque cuando un hombre de Dios profetiza por medio de la palabra de Dios, la gente se incomoda, la gente murmura. ¿Y qué pasa después? Hay persecución. Por eso es que en Mateo Jesús dijo: bienaventurados sois vosotros cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así como hubo persecución, persiguieron a los profetas, así también ustedes van a ser perseguidos. La iglesia, cuando los confrontas con el pecado, muchos te van a tachar de religioso. Muchos te van a empezar a murmurar en contra de ti. Así que los que pasamos a predicar con valentía, con fidelidad, prediquemos la palabra de Dios. En Génesis 6:5 estamos viendo acerca de lo que hay dentro del corazón humano. Ya exhibimos lo que el pueblo de Judá, el pueblo de Israel tenía. Por eso es que Jeremías dijo: engañoso es el corazón, más que cualquier cosa, ¿quién lo descubrirá? Solamente Jehová discierne lo que hay dentro del corazón de nosotros. Génesis 6:5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Después Génesis 8:21 lo podemos rectificar todavía más acerca de lo que hay en nuestro corazón. Dice: y percibió Jehová olor grato. 8:21, sí. Y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. El contexto de este versículo, ¿recuerdan ustedes de Noé? Cuando aparece el arco iris, por eso dice: y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Las escrituras nos revelan, iglesia, qué es lo que hay en tu corazón y qué es lo que hay en mi corazón. Bueno, lo acaba de decir ahorita Moisés, quien escribió el libro de Génesis. Lo escuchamos también en Jeremías. Ahora vamos a ver qué es lo que dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 15, del 1 al 20. ¿Cómo se titulan nuestras Biblias, iglesia? Los que tenemos Biblia, ¿cómo se titulan? Debemos de traer nuestra Biblia también. Yo los espero. Amo ver que la iglesia tenga Biblia. Yo sé que lo tienen en su teléfono, pero de verdad, iglesia, debemos de generar el hábito de tener nuestra Biblia. Exactamente, hermano Leopoldo. Lo que contamina al hombre. Esta historia está hermosa, porque ¿qué creen? Los discípulos de Jesús estaban comiendo con las manos sucias, pero los fariseos tenían una costumbre, no de la Biblia, sino de sus propias tradiciones. Entonces la tradición de los judíos decía que un hombre tenía que purificarse, no tenía que estar contaminado, porque la contaminación representaba el pecado. Entonces, cuando los discípulos de Jesús estaban botaneando, cuando los discípulos de Jesús estaban comiendo, tenían las manos sucias. Entonces los fariseos llegaron y dijeron: ay, ¿por qué los discípulos, si sabes, no podemos comer nosotros con las manos
el rito de purificación. Pero entonces Jesús les dijo: ay, chamacos, ustedes de labios dicen que me aman, pero su corazón está lejos de mí. Ustedes hacen rituales, ustedes hacen ritos que ni siquiera Jehová mandó que hicieran. Y después Jesús dice lo que hay en el corazón realmente en el hombre, porque dice: no es malo lo que entra, sino lo que sale. Vamos a leer en el 7, dice: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. 10. Y llamando así a la multitud les dijo: oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyen esta palabra? La palabra confronta, la palabra redarguye, la palabra ofende. Pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Refiriéndose a los fariseos: dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiara al ciego, ambos, ¿qué va a pasar? Caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo: explícanos esta parábola. Jesús dijo: ¿también vosotros son aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado a la letrina? En términos mexicanos, en la taza del baño. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón, ¿cuál es el tema que estamos viendo? Revelar lo que hay en el corazón. Aquí viene lo que Jesús nos muestra, nos revela lo que hay dentro de tu corazón y lo que hay dentro de mi corazón. Dice: pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen, en primer lugar, los malos pensamientos. ¿Qué mal pensamiento tú puedes tener? ¿Qué mal pensamiento puedes tener contra un hermano de la iglesia? ¿Contra tu propio esposo? ¿Contra tu esposa? ¿Contra tus hijos? ¿Contra tu vecino? ¿Qué mal pensamiento puedes tener? Dice: los homicidios. ¿Y qué creen? Jesús todavía pone la vara más alta, porque en Mateo dice: se les dijo que todo aquel que matara a una persona será considerado homicida, pero yo les digo que todo aquel que le dice fatuo a su hermano ya mató en el corazón. ¿A cuántas personas tú has insultado en esta semana? Somos asesinos de corazón, somos homicidas. Los adulterios. Jesús dijo: de cierto les digo, dice la ley, que todo aquel que se meta con una mujer que no es suya ya cometió adulterio. Pero si ves a la mujer de tu prójimo, si ves a una mujer con deseo, ya adulteraste en el corazón. Hombres, también mujeres. ¿Cuántas veces hemos adulterado en el corazón? Somos adúlteros. Las fornicaciones, los hurtos, es decir, los robos. Hermanos cristianos que tienen un diablito en su casa para ahorrar la luz. O hermanos que roban cualquier cosa todavía en su trabajo, en el negocio. Hermanos que van robando también corazones de señoritas, o señoritas que van robando corazones, ¿verdad? Los falsos testimonios.
¿Quién agarró una Biblia que estaba en la mesa? Ah, no, yo vi a fulanito que la tomó, ¿no? Falsos testimonios. Las blasfemias. ¿Cuántas veces nos hemos burlado de Dios? Yo soy el primero, yo creo. Pero burlarse de Dios no solamente es tomar el nombre de Dios a juego, sino también, ¿eres tú cristiano? Aquí en la iglesia cantamos, servimos al Señor, pero en nuestra casa estamos escuchando música secular. Llevamos doble vida. O aquí en la iglesia cantamos, alabamos al Señor con la misma boca con la cual exaltamos al Señor, que estamos diciéndole peradas. Eso es un tipo de blasfemia. Estas cosas son lo que contaminan al hombre, pero el comer con las manos y lavar no contamina al hombre. Iglesia, ¿se dan cuenta? A ver, voy a hablar en segunda persona. ¿Te das cuenta, iglesia? ¿Te das cuenta de que tu corazón es perverso por naturaleza? ¿Te das cuenta lo contaminado que estás en tu corazón? Yo de verdad te digo, si en ti no te redarguye el pecado, arrepiéntete. Arrepiéntete. Porque si tú no te arrepientes, si tú no dejas tu mala manera de vivir, vas a ser condenado. La otra vez Arturito dijo, yo no les quiero meter miedo, yo no les quiero predicar para meterles miedo. Iglesia, hay que hablar claro, porque no podemos suavizar el pecado. Hay una responsabilidad grandísima de pastores, de predicadores, de no endulzar el evangelio. Tenemos que decirlo tal cual y como es. Arrepiéntanse, iglesia, arrepiéntanse. Dejemos de llevar una doble vida. Dejemos de escuchar alabanzas un momento y al ratito escuchando música secular. Dejemos de estar coqueteando con el pecado. Iglesia, tenemos que arrepentirnos, porque la paga del pecado es la muerte. Si seguimos practicando el pecado, ¿cuál va a ser el resultado? La muerte. Y muchos de nosotros, si no nos arrepentimos, va a venir la ira de Dios sobre nosotros y vamos a estar condenados por la eternidad. Es momento de arrepentirnos, iglesia. 8:16, perdón. Quiero ir nada más a Romanos capítulo 12. Ya descubrimos el pecado, ya descubrimos lo que hay dentro de nosotros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Arrepentirnos. Pero Romanos 12, que por cierto, Robertito, te lo tienes que aprender. Hasta el 3 de agosto tienes que decir todo el capítulo completo. Romanos Romanos 12 dice, así que hermanos, os ruego, el apóstol Pablo, los ruego, o sea, encarecidamente, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No es un culto por emociones, porque yo no sé si ustedes sepan, pero hay 3 tipos de fe. Está la fe intelectual. Ah, sí, yo sé que Jesús murió por mí. Ay, sí, yo sé que la Biblia es la palabra de Dios, pero solamente queda ahí en conocimiento. Después está la fe emocional. Son aquellas personas que aman a Dios un determinado momento, le sirven a Dios un determinado momento, pero ya cuando ven que las cosas van mal, cuando ven que la situación en su vida va mal, se van del evangelio. Fe emocional.
Pero la fe salvífica es la fe que tuvo la mujer con el flujo de sangre. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús a lo último a esa mujer? Levántate, porque tu fe te ha salvado. No le dijo tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado. Los 10 leprosos, los 10 se fueron, solamente uno regresó, pero a lo último del versículo dice: levántate y anda, porque tu fe te ha salvado. Fe salvífica. Los que tienen fe salvífica son todos aquellos que se mantienen firmes, como dijo Jeremías, que confía en Jehová, y en Jehová está toda su confianza, que confía en Jehová todo el tiempo, permanentemente, que le ama, que le sirve, que está entregado a las cosas de Dios. Esos tienen fe salvífica. Que es vuestro culto racional, mediante la razón, mediante la mente. Yo estoy convencido que soy cristiano. Yo soy convencido que Cristo murió por mí. Yo estoy convencido de que ahora mi vida le pertenece a Cristo, no le pertenece al mundo, no le pertenece al pecado. Yo soy de Cristo. Ese es un culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Anteriormente el mundo me decía que esto lo tenía que hacer, pero la palabra de Dios dice que tengo que hacer esto. Anteriormente vivía como el mundo vive, pero ahora vivo conforme a la palabra de Dios. Eso es ser renovados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esa es la verdadera renovación. Sujetarse a lo que dice la Biblia. No descomponer versículos. No tomar que este versículo sí me sirve, pero este versículo no. Todo lo que dice la Biblia es verdad, porque es palabra de Dios. Sujetémonos, hermanos, a la palabra de Dios, y vamos a ver cómo nuestro entendimiento va a ser renovado. Amén. Vamos a ponernos de pie, ¿les parece? Vaya preparando la hermana o el hermano.